hoy con un tema que es bien interesante. Sé que es un tema de pronto que puede causar muchísimas novedad, ¿cierto? Por el tema que vamos a trabajar. Eh, Hoy tenemos como invitado a Gustavo Jaramillo Franco. Gustavo Jaramillo Franco también es hijo de la Universidad de Antioquia. Él es licenciado en filosofía y abogado de la Universidad de Antioquia. Tiene una especialización en Derecho de la Universidad de Externado y una especialización en neurociencia de la Universidad de Murcia. Hoy nos va a hablar de digamos, de esta línea de investigación que ha trabajado él ya hace más de 15 años, que es la pedagogía de la acción solidaria, trayéndonos a colación dos autores que para todos de pronto son incluso sonoros, Owen y Vygotsky, sobre todo más para nuestra facultad y para las reflexiones que hemos tenido en la facultad, Vygotsky, pero en una faceta yo creo que un poco contextualizada en el marco del desarrollo de su conferencia. Gustavo, muchísimas gracias por tu generosidad. Gustavo se suma a esta agenda que hemos tenido en medio de este confinamiento, pero que ha sido una agenda verdaderamente rica y de muchas reflexiones que nos ha traído también temas muy positivos. Yo creo que ya ajustando casi un mes y medio de este compartir virtual, hemos podido ver cómo en medio de la emergencia ha surgido la solidaridad de colegas de todas partes del mundo y también de nuestra ciudad. En este caso, Gustavo se nos suma a este trabajo. Gustavo, dentro de su experiencia, de su larga experiencia profesional, la más reciente es como subsecretario de Educación de Antioquia, donde nos apoyó activamente en la facultad con el proyecto de Centro de Pensamiento Pedagógico, donde pudimos agrupar y liderar alrededor de entre 14 y 16 universidades de la ciudad, entre públicas y privadas, con un ejercicio muy interesante, de los cuales pudimos al final tener una amplia producción de maestras y maestros narrativas, un texto que logramos editar como el maestro, Voces Maestros por la Paz, y 4 tomos más de narrativas de nuestras maestras y maestros de Antioquia. Gustavo, sin más preámbulos, porque todos estamos acá ansiosos de tu conferencia, pero sí me gustaría que diéramos un saludo a las personas que se han sumado a esta iniciativa, a las cooperativas, a los colegios, que yo creo, y ahí sí muy respetuosamente lo digo, porque tenemos a los expertos y las expertas en el sector solidario, sin lugar a dudas, y es algo que varios expertos en economía lo señalan, va a ser el sector solidario el que nos va a dar muchas luces para salir de esta crisis. Entonces, Gustavo, nuevamente muchas gracias y por favor saludemos a los amigos que nos acompañan en esta iniciativa. Edgar, muchísimas gracias. Yo creo que la universidad siempre nos ha acogido en todos los espacios donde hemos estado, tanto como lo planteas con el Centro de Pensamiento Pedagógico que jalonamos desde la universidad y de las 3 universidades que nos acompañaron, y ahora con estas apuestas que venimos trabajando en San Antonio de Prado y en la ciudad de Medellín desde hace algo más de 20 años. Entonces, muchísimas gracias por el acompañamiento académico, a vos, a todo el equipo de Formar, porque la idea es que gradualmente le demos más rigurosidad académica y mucha más fundamentación a esta iniciativa nuestra. Sabemos que Owen es más conocido desde el punto de vista del cooperativismo por todo lo que hizo y que muchas de las apuestas en la educación se quedaron muy en el aire, pero nosotros sentimos que si hacemos un trabajo riguroso y académico podremos encontrar todas aquellas cosas que él quería hacer y que él sentía que si verdaderamente queríamos generar transformaciones sociales, pues entonces necesitábamos la educación. Entonces yo creo que ahí el acompañamiento del Grupo Formar y de la Universidad de Antioquia es muy valioso. Bueno, nos acompaña Alfredo Ayarza, de la editorial Magisterio, nos acompaña María Teresa Gómez Salazar, gerente de Comulsap en este momento. Un saludo de verdad muy especial para todos los compañeros que nos están escuchando, que están conectados en este momento, eh, en esta conversación, esta reflexión necesaria en torno a la pedagogía de la acción solidaria, específicamente alrededor de las ideas de Robert Owen y de Vygotsky. En buena hora se da esta iniciativa, pues la emergencia
de la COVID-19 nos está diciendo que la solidaridad es un valor clave para que la humanidad resuelva problemas duros, graves, como este que estamos afrontando en este momento. Creo que es el valor que ha emergido con más fuerza en esta temporada. Felicitaciones, Gustavo, y felicitaciones también a todas las organizaciones que se han sumado a esta iniciativa, como el caso de CONCECOP, también el caso de la Federación Colombiana de Cooperativas de Maestros, FENSECOP, la Fundación Oro Pardo, Comulsap y el grupo FORMAT de la Universidad de Antioquia. Estas reflexiones no son frecuentes, porque es que uno lo ve ahora, pues, cómo se hace de indispensable casi el hecho solidario cuando los bancos, por ejemplo, en lugar de estar ayudando a resolver la crisis, están aprovechándose de la situación, subiendo intereses, apretando a la gente, prestándole al que no necesita, y en fin. Entonces, la salida es la acción solidaria, y por eso es tan importante, Gustavo, esa tarea que tú estás emprendiendo y esos estudios que has realizado en torno a la pedagogía de la acción solidaria. Felicitaciones, Gustavo. Alfredo, muchísimas gracias. Con Néstor de FENSECOM me escribe pues un mensajito, no alcanzó a conectarse. Se conectará pues en el transcurso de la charla, pero igualmente la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Educativo ha apoyado este proceso. María Teresa está por acá. Gustavo, Sí. yo me voy a sumar a la actividad por el otro lado, ya como asistente. Entonces me voy a salir de aquí de la lista de panelistas con permiso de ustedes. Me sumo por el otro lado, ¿les parece? Listo, Alfredo, muchísimas gracias. Vale, éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Edgar, ¿quién más está? De FENSECOP nos dicen pues que no alcanzaron a conectarse, nos van a acompañar en el transcurso de la charla, se van a conectar ya igualmente por la sala general. María Teresa está por ahí. Sí, acá la veo en la sala. Que pronto si nos está escuchando y puede activar el micrófono, y si desea activar o puede activar la cámara, y nos dé un saludito. Bueno, buenos días para todos. Un saludo especial a todos los participantes de este encuentro reflexivo de la educación, teniendo en cuenta que estamos viviendo momentos en la vida que nos invitan a resguardarnos en casa y que puede generar incertidumbre por las consecuencias que acarrea. También se convierte en una invitación para que compartamos más tiempo en familia y afiancemos vínculos. Quiero darle un saludo fraterno, resaltar y valorar el gran trabajo que están realizando todos los docentes, agentes educativos y directivos de las instituciones educativas, quienes con toda su disciplina e ingenio han creado contenidos y metodologías de aprendizaje que van más allá de las aulas y de los textos escolares. También quiero aprovechar la ocasión para extenderle la invitación a la Universidad de Antioquia y a las demás entidades que se unieron a realizar este encuentro para que continuemos abonando esfuerzos por los procesos reflexivos de la educación. Y por último, agradecer a don Gustavo por su trabajo de reflexión constante e incansable de la pedagogía en torno a la solidaridad y sus grandes aportes a nuestro modelo educativo. Listo, María Teresa, muchísimas gracias. ¿Está alguien más, Edgar? ¿Comenzamos de una vez o hay alguien más? No, Gustavo, yo creo que ya estamos listos. Entonces, ya está. Te informo que tienes 165 espectadores que estamos acá atentos al inicio de tu charla. Entonces, nuevamente muchas gracias y yo creo que ya podemos iniciar. Listo, bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a comenzar a presentar. Bueno, el objetivo ahora será entonces, en estos 40, 50 minutos, mostrar lo siguiente. En la primera parte, la idea es que hablarles de
de lo que fue Robert Owen, porque sabemos que hay mucha gente todavía que no sabe quién es. Entonces, contarles una primera etapa que tuvo Robert Owen entre 1771 y 1813. Después pasaré a una segunda parte en la presentación donde Owen comienza un proceso más filantrópico y educativo, que desemboca pues en que él no puede llevar a cabo sus apuestas ideológicas porque encontró muchos obstáculos, llevándolo a una tercera etapa, que esta tercera etapa la voy a hacer al final, pero entonces en el orden cronológico sería esto, de 1924 a 1858, en donde ya él inicia todas unas apuestas en torno a la solidaridad y la cooperación y sienta todas las bases para el cooperativismo. Después voy a continuar entonces con un enlace que nosotros hacemos, o sentimos que lo que ve truncado Owen en 1824, sentimos nosotros que hay un enlace con lo que comienza a hacer Vygotsky en 1924. O sea, estamos hablando de 100 años después, con una corta vida en investigación. Igualmente, desde el punto de vista, pues también Vygotsky vive muy poco tiempo, son solo 38 años, pero una vida muy productiva, especialmente entre 1924 y 1934. Nosotros sentimos que hay un enlace potente, que esos deseos que Owen tenía en esta primera fase y que se ven truncados, el escenario propicio para desarrollarlos a partir de las investigaciones de Vygotsky. Y ya finalmente, entonces terminaré planteándoles, se me pasó, bueno, no me está avanzando. Bueno, y finalmente, entonces una articulación entre la forma como nosotros sentimos que articulan estos dos tipos estos dos pensamientos, tanto el de Owen como el de Vygotsky, porque uno podrá decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Qué tiene que ver un inglés fundador del cooperativismo con el padre de la psicología moderna, Vygotsky, que es ruso? Ese es como algo que nosotros sentimos que hay una fuerte conexión en cuanto a las ambiciones y la utopía de Owen y la forma como Vygotsky trata de dar solución a todos estos procesos de aprendizaje, por así decirlo. Entonces ahí miraremos unos puntos de convergencia y de diferencias. Sentimos que la idea son procesos permanentes y entonces lo que hace básicamente el trabajo de Vygotsky es mostrar cómo sí sería posible eso que soñaba Owen. Aclarando que todas las obras de Vygotsky, como lo sabemos la mayoría, son publicadas mucho después de su muerte. Vygotsky muere en 1934 y sus obras comienzan a salir ya después de 1960. Sabemos pues que Vygotsky, toda esta etapa productiva en investigación y psicología, se hace en el marco de toda de Stalin, y que muchas de las cosas que Vygotsky escribe, pues no se le permite que se publiquen. Entonces es después de 1960 que se arranca la avanzada fuerte por la publicación de las obras de Vygotsky. Ese es más o menos entonces lo que voy a hacer en la presentación en general en estos 40 minutos, y entonces comencemos contando qué es la pedagogía de la acción solidaria. Nosotros la hemos definido como un campo conceptual y reflexivo aplicado. Es una apuesta educativa y escolar centrada en los principios del cooperativismo y estructurada a partir de dos pilares fundamentales que son la solidaridad y la cooperación, propuestos por Robert Owen, precursor del socialismo y pionero del cooperativismo a inicios del siglo XIX. La propuesta como tal se presenta en el año 2011 ya con una estructura mucho más madura en el primer Congreso Iberoamericano de Pedagogía en la ciudad de Cartagena, y venía recogiendo como una serie de reflexiones que se hacían desde el año 1988 de una manera sistemática, aunque el proceso que se inicia en Comulsap es desde el año 1988, o sea que en el fondo son 10 años más
del trabajo cooperativo aplicado, y en el año de 1998 que se hace un proceso de reflexión acompañados por la Secretaría de Educación de Antioquia y de Medellín, ProAntioquia y Fundación Corona y otras fundaciones, se inicia un proceso ya de una manera mucho más estructurada y sistemática en torno a los procesos educativos y escolares. Se definía para ese entonces como una propuesta pedagógica cimentada en la cooperación como acción fundamental para el convivir y en la solidaridad como principio universal que permite un encuentro con el otro en un mundo de desidia, falencias e incertidumbres. Esa es la definición que teníamos en ese momento. Yo creo que hoy incluso puede ser más comprendida la definición, porque siempre creíamos que todo estaba muy seguro, que todo estaba muy claro. Y yo creo que si en algún momento se evidencia nuestra vulnerabilidad y la incertidumbre es hoy. ¿Cuándo encontrarán la vacuna? ¿Cuándo podremos salir? Yo creo que a nuestra generación pues nunca nos hayamos imaginado que íbamos a estar encerrados y que no íbamos a poder salir. Entonces, estas apuestas de la incertidumbre es connatural a la naturaleza humana, y por eso creemos pues que debe ser parte del núcleo esencial de las apuestas educativas, es ayudarle a los muchachos a encontrar sentido a la existencia, un sentido que muchas veces es incierto, o un sentido que está permeado por los condicionamientos sociales, por el consumismo, por la desidia, etc. Esa es como la apuesta, pues, o la forma como la definíamos. Para los que pues, no conocen los colegios nuestros, estas son como algunas de las plantas físicas. La parte de arriba es el colegio empresarial, que lo construimos entre el año 2003 y 2007. El de abajo es el colegio cooperativo, que se terminó de construir en el año 2016. Y estas son las sedes principales, que tienen satélites en Aranjuez, disculpen, en el Popular 1, en el Limonar, etcétera. Toda la apuesta pues, que tiene Comulsap a nivel departamental, tanto en la ciudad de Medellín como en los municipios del departamento de Antioquia. Bueno, Owen, entonces, ¿quién es? Nace en 1771, muere en 1858. Es importante todo este ciclo que él vive porque estamos hablando de que se cruza con muchos hechos históricos fundamentales: la Revolución Industrial, Revolución Francesa, guerras napoleónicas, etc. Durante una época con muchas confrontaciones y muchos cambios, y el que a él le inquietó muchísimo fue propiamente el de la Revolución Industrial, que se pasa a generar unos altos índices de hacinamiento, de maltrato de las personas, del trabajador. Entonces él inicia toda una avanzada en pro del bienestar, del bienestar laboral, de la educación, de cuántas horas debían trabajar las personas. Él es el que inicia con estas apuestas de que no trabajaran 16, 17 horas, sino que el trabajo fuera de 8 horas. En 1810 lo baja a 10 horas en las empresas que él gerenciaba, y posteriormente lo baja a 8 horas. Igualmente no comparte la idea que los niños trabajen. Los niños, para esta época, quizás hoy nos parezca extraño, pero en esa época los niños trabajaban a partir de los 5 años. Es decir, que en el caso de la empresa de él, que eran 2.000 empleados, 500 eran niños, para que se hagan pues una idea de cuál era el contexto, y era muy normal. Incluso las discusiones que tenía Owen y Marx era que Owen planteaba que trabajaran desde los 10, que estudiaran de los 5 a los 10 años, y Marx decía que podían trabajar desde los 8 años. Les digo esto es porque muestra pues como el contexto en el cual se vivía. Owen, ese es un planteamiento que él hacía, que la verdadera transformación social comienza con una educación integral desde el jardín de infancia, donde se busque la articulación de los procesos motrices e intelectuales, educando en la solidaridad y la cooperación, y en el que la actividad manual sea un bienestar para las personas, acabando con el prejuicio que quiere el bienestar y el progreso de un pequeño grupo a costa de las bases populares.
Esa es una gran apuesta pues, que él tiene. Comienza entonces por estos planteamientos a hacer, pues, a darle el apelativo de utópico, porque se le plantea que para esa época eso era imposible. Hay dos, no sé si acá lo ven, pero yo bajo sí, hay dos principios ahí que son la solidaridad y la cooperación, que, bueno, no habrá tiempo en este momento de profundizar en ellos, pero sí es como hacer claridad. Una cosa es la solidaridad como principio y otra cosa es la caridad. Cuando yo regalo el mercado a la gente, cuando yo doy ayudas, yo soy caritativo como un principio, digámoslo, cristiano. Cuando yo soy solidario, yo lo que pretendo es trabajar con el otro, encontrarme con el otro. Igual que la cooperación también es muchas veces confundido con la connivencia. Sennett definía la connivencia como el ángel negro de la cooperación. Es decir, cuando los bancos se juntan para subir los intereses, cuando los del papel higiénico se juntan para subir los costos del papel, pues ahí no están cooperando, ahí están en connivencia. Entonces, acá es fundamental comprender lo que implica la cooperación y lo que implica la solidaridad desde el punto de vista de los utópicos del socialismo. O bueno, mejor de los socialistas utópicos. Espere que no me quiere pasar acá. Bueno, la apuesta educativa, o sea, es lo que hace, lo primero que hace es sacar a los niños de las fábricas, que entre otras cosas les gustaba trabajar con los niños, pues porque comían menos, porque se podían meter por debajo de las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces lo que él hace es sentar pues un planteamiento revolucionario, no los niños a trabajar, los niños van a estudiar, y comienza con las apuestas de Lancaster. O sea, él apoyaba económicamente a Lancaster, pero en algún momento a él le da por ir a ver qué era lo que Lancaster hacía y él comienza a ver que lo que hay ahí es un asunto memorístico y de repetición. Y entonces no queda satisfecho, el apoyo que él venía dando entonces se suspende y lo que dice es que en esa parodia de la educación la memoria es el único requisito exigido. Aquí como un dato curioso es que Owen decide no darle más apoyo económico a Lancaster. Igualmente el apoyo que tenía económico que tenía Lancaster en Escocia se lo quitan y paralelamente Simón Bolívar y Santander le dan el apoyo acá en América. Entonces Lancaster sale del trabajo que estaba haciendo allá en Escocia y se viene entonces para América, por pues, Venezuela y Colombia, a hacer pues un trabajo contra o sea, traído por Santander y Bolívar, pero muy en contra de Andrés Bello y de todo pues el grupo que decía que ese no era el camino. Efectivamente no fue, entre comillas, el camino, pues porque él sale de Venezuela hacia Estados Unidos y se muestra pues que no tuvo mucha efectividad lo que él planteaba. Y digo que entre comillas porque uno siente que muchas de esas cosas sí quedaron y mucho se sigue haciendo desde el punto de vista memorístico. Bueno, aunque no podemos tampoco reducir las apuestas de Lancaster a eso, pero en el fondo pues esa es la crítica fuerte que se hacía para la época. La gran apuesta de Owen, sacar a los niños de las empresas, de las fábricas, que fueran a estudiar, no solo porque incluso lo hablábamos anoche con el grupo de Formar, la idea hoy en la escuela prácticamente pasa a ser como un sitio de custodia, en donde los niños y los jóvenes están guardados mientras los padres trabajan. Eso no era lo que Owen quería. Owen decía que a la escuela se debía ir para ser crítico, para aprender, para formar el carácter. Yo creo que incluso hoy seguimos en muchos casos en las mismas condiciones y yo creo que en esta época que estamos viviendo, pues mucho se ha sentido, está muy regado todos los mensajes de WhatsApp con toda la serie de tareas que se colocan y con el encarte, entre comillas, que sienten pues, los padres de familia con sus hijos en las casas.
Entonces pareciera ser que esa idea de la escuela como espacio para la custodia de los muchachos, de los niños, todavía se mantuviera. Y lo que Owen no estaba de acuerdo era con eso. Owen decía, no es para guardarlos allá, sino precisamente pues porque en ese caso muchos niños ni siquiera papás tenían, porque otro dato histórico, a los niños los vendían por lotes. Entonces, eran niños que no tenían quien nos esperara en la casa. Entonces, la idea de Owen era, venga a la escuela para que formemos su carácter. Es como una incógnita que dejamos acá sobre qué hacemos o qué les permitimos a nuestros muchachos que hagan en las escuelas. Esta es la planta física real de donde trabajó Owen. Esta es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta página, en www.oropardo.org, a partir de la próxima semana subiremos esta presentación junto con unos videitos que muestran cómo era la empresa, cómo era que se vivía, cómo estaba distribuida. Y entonces lo que buscaba Owen siempre en New Lanark, que es el nombre de esta empresa, pues era que si había resultados empresariales, estos no estuvieran de espaldas al bienestar de los trabajadores. Entonces introducen muchos beneficios como subir los salarios, todo lo de seguridad social, los préstamos, condiciones de vivienda dignas, sanidad, educación. Esa es como toda la apuesta que hace Owen en la fábrica pues, que él tenía en su momento. Acá. Bueno, acá sucede algo y es que él crea pues sus escuelas, está muy influenciado por Rousseau, por Voltaire, y lo que él buscaba era que el niño fuera el centro del proceso educativo, de acuerdo con los planteamientos de Engels. Owen fue el primero que construyó pues escuelas para los niños. Se favorecía el canto, la danza, el juego, se buscaba que los niños estuvieran ubicados geográficamente. Esta es pues la imagen de la escuela de New Lanark. Extender los procesos no solo pues en esta fábrica, sino que se hicieron a nivel nacional. Pero entonces este proceso filantrópico él lo inicia en 1813. O sea, hasta 1813, pues él se dedicó a la parte empresarial, pero de 1813 en adelante se dedica a toda la parte filantrópica y entre ellas a promover la educación. En ese proceso empresarial, él busca unos socios que compran una parte de la empresa, pero entonces las condiciones que entran pues es que efectivamente los niños van a la escuela, no van a trabajar, los salarios de los empleados, de los trabajadores son mayores, bueno, todas las condiciones de las que les hablaba ahora. Pero entonces ellos comienzan ya a sentir que las apuestas de Owen eran muy revolucionarias y que no les convenía mucho. Entre las cosas que más chocaban era porque Owen pues buscaba que hubiese libertad de cultos, no que estuviesen en una religión puntual. Entonces le colocan a un pastor, Menzies, para que lo vigilara frente a lo que hacía, y ya en 1819 entonces ya comienza a tener problemas, comienzan los socios pues como a cuestionar todo lo que hacía en el aula, y entonces pues a él tiene digamos unos discípulos, unos colaboradores que son Buchanan, Stone y Bildespin. Ellos lo que tratarán de hacer es continuar con todos los procesos, pero lo que se hace es como asumir una posición más bien práctica. Si Owen los estaba metiendo en tantos problemas por estas ideas revolucionarias de que el niño fuera el centro, de que los niños podían ir a jugar, de que no tenían por qué sentarse a estudiar la Biblia y todas esas cosas, entonces lo que ellos optan es más bien por continuar todos estos mismos principios de Owen, pero promoviendo dos pensadores distintos. Uno es Pestalozzi y el otro es Froebel. ¿Qué relación tienen estos? Pues que los hijos de Owen estudiaban con Pestalozzi, después de que se ve las dificultades con lo de Lancaster, entonces
la apuesta de Owen es, él comienza a ver que hay trabajo muy serio en Pestalozzi, insisto, tan serio que le manda a los hijos para que estudien con él. Sabemos que igual Froebel también trabajó con Pestalozzi bastante tiempo. Entonces lo que deciden los colaboradores de Owen después de 1824, que es cuando Owen decide retirarse entonces de ese proceso educativo para no tener tantas dificultades, lo que optan ellos es por promocionar apuestas como la de Pestalozzi y Froebel. Esto es pues como importante. Si ustedes revisan las apuestas de Pestalozzi en torno a la intuición, al trabajo aplicado, al trabajo concreto, son muy potentes y casi que uno podría decir que Pestalozzi pues sí se dedicó juiciosamente a hacer todo un trabajo con los niños en su época, mientras que Owen pues era más empresario y con una línea un poco distinta. ¿Qué hace entonces Owen después de 1924, cuando ya deja este camino de la escolaridad? Ya comienza entonces con otros sueños. Entonces es lo que se conoce como New Harmony. Este es un modelo, pues, un modelo ideal de ciudad. Esto lo plantea entonces para hacerlo en Estados Unidos. Compra 30,000 acres de tierra en Indiana para que pudieran ahí vivir 800 personas, en donde practicaran los principios de los que él venía hablando. Ahí todavía no estaban los principios del cooperativismo, pero entonces estaban todas las apuestas de la solidaridad, de la cooperación, de la igualdad, de trabajar todos juntos, de colaborarnos. Viaja entonces para allá, se va con los hijos, con muchos otros colaboradores, pero eso es un total fracaso. Es un total fracaso porque, pues, entre otras cosas, manejando solamente el principio de la equidad, eso lo que generó fue holgazanería, la gente se dedicó a comer, a no colaborar en nada. Hay un documental interesante en YouTube que lo pueden encontrar sobre la historia del socialismo, donde se relata pues como todo lo que pasó allá. Él terminó perdiendo un montón de plata. Cuando se iba a ir nuevamente de Estados Unidos, lo llaman de México y le dicen, venga, eso que usted quería hacer allá en Indiana, ¿por qué no lo hace en México? Nosotros le damos todo, le financiamos absolutamente todo para que usted lo haga acá, que aquí te podemos generar las condiciones. Pero entonces lo primero que él plantea es sobre la libertad de cultos y en México le dicen que no se podría, pues que no era sino eso. Pero Owen dice, no me interesa ese asunto. Él era muy prevenido con la propiedad privada, con el hecho pues, de que estuviesen anclados a una religión X y la gran preocupación que él sentía que podía tener el matrimonio. Eran tres cosas pues como que para él eran muy conflictivas y que precisamente chocaban en la época como podrán chocar hoy, a pesar de que pues su vida fue una vida muy disciplinada, se casó con su esposa y después primero compró la empresa y después de que era del papá, pues del suegro y después se casa con ella, bueno, todo el tema de vida familiar, pero entonces sí tenía como sus inquietudes frente a lo que implicaba el matrimonio y entonces ahí es donde yo creo que también genera muchos celos y mucha resistencia en la época. Yo creería como igual la podía generar hoy. Bueno, son utópicos que hay que escucharlos y mirarlos críticamente, es lo que estamos proponiendo nosotros. Bueno, hay dos pensadores que igual revierten gran importancia para la pedagogía de la acción solidaria y es lo que me permite entonces dar el paso hacia lo que es Vygotsky. Ellos dos son Herbart y Pablo Nator. Herbart, ustedes recordarán también que Herbart visitaba frecuentemente a Pestalozzi y que comienza a hacer todo un trabajo reflexivo teniendo muy en cuenta la obra de Pestalozzi, entre muchas otras, obviamente. Nator, si bien no compartía el pensamiento de Herbart, pues es posterior, es un poco más hacia acá, más hacia nuestra época. Son dos pensadores que plantearon dos cosas fundamentales. Decía Herbart que la pedagogía como ciencia depende de la filosofía práctica, es decir, la ética, y de la psicología. Planteaba que ella muestra el fin de la educación, el camino, los medios y los obstáculos. Ya como lo hemos visto, lo que se promueve de la pedagogía de la acción solidaria es la solidaridad, la cooperación,
como unos fines morales, unos fines éticos, y la pregunta es, ¿el camino cuál será? Entonces, lo que dice Herbart es, el camino será la psicología. No la psicologización, no el análisis individual, sino cómo oriento los procesos al interior del aula, por ejemplo, para que podamos alcanzar los fines, que en el caso de la pedagogía de la acción solidaria son la solidaridad y la cooperación, y en otra propuesta pedagógica serán otros. Pero sea el fin que quieras alcanzar, lo que dice Herbart es, necesitas saber cómo vas a orientar ese proceso, y ahí la psicología te va a apoyar. Tengamos en cuenta que para 1841, que es cuando muere Herbart, todavía no estaba la psicología como ciencia, o no lo digamos como ciencia, digámoslo como un campo disciplinar, que es después de 1860 en Alemania, donde surge la primera apuesta estructurada en psicología. Y el otro teórico entonces es Pablo Nator, ese sí es más hacia acá, nace en 1954, planteaba más, aunque no compartía los lineamientos de Herbart, decía que la educación implica un fin, un tipo ideal al que se quiere realizar y un medio para realizar ese fin. La determinación del fin, del tipo ideal de hombre, lo hace la ética. Este es el conocimiento de lo que debe ser. La determinación del medio corresponde a la psicología. Ahí es donde entonces nosotros comenzamos a plantear que Owen tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pero que no sabía cómo hacerlo. Obvio, porque no había una estructura sistemática, que es lo que es la psicología, y es donde nosotros creemos que ya se da el complemento. Entonces ya viene este gran pensador de la psicología, es un psicólogo soviético, fundador de la psicología histórico-cultural y precursor de la neuropsicología soviética. En enero de 1924 participa en el segundo Congreso Nacional de Psiconeurología celebrado en Leningrado con un informe sobre el método de investigación reflexológica y psicológica. Y aquí es bueno entender el contexto histórico. Entonces estamos hablando de 1917, la caída del zarismo con la revolución, entonces ya llega, estamos hablando, llega Lenin, llega pues todo el grupo Trotsky, Stalin, y precisamente para 1924 es cuando asume Stalin el liderazgo de Rusia. ¿Qué querían los rusos entonces para este momento? Tener una psicología marxista, tener unas apuestas desde el materialismo dialéctico que pudieran tener un sistema psicológico propio para Rusia. Entonces se dan unos cambios importantes. Por un lado, hasta 1923, el director del Instituto de Psicología en Moscú era Chelpanov, que era una línea idealista, y lo que hacen es relevan a Chelpanov y entra Kornilov, que es una línea marxista. Kornilov entonces había acabado de asumir en 1923, en el 24 ya está, cuando se hace este Congreso Nacional de Neuropsicología, está Kornilov como líder, escucha los planteamientos de Vygotsky y le llama muchísimo la atención y le dice a Vygotsky, ¿usted por qué no se viene a investigar con nosotros? Vygotsky desde 1919 había tenido ya un problema de salud, de tuberculosis. Esto en Vygotsky, pues lo que logran leer tanto en Leontiev como en sus colegas, pues que fueron los que después de 1960 recogieron toda su obra, es que lo marcó bastante porque ya lo que le dijo fue, pues la vida que le queda es corta, y la carrera que comienza entonces en 1924 durante 10 años continuos investigando, yo creo que eso es lo que da para lo que lo llaman el muerto que habla, en la medida en que pues todo lo que plantea casi como que si todavía estuviera vigente hoy mismo. Uno se siente a leer las obras de Vygotsky, que son, pues ahora están en 5 tomos, hay unos artículos que todavía no han sido publicados, no han salido a la luz pública, pero tenemos 5 tomos. Nosotros, en el caso nuestro, pues que soy egresado de la Universidad de Antioquia, en su momento tuvimos la oportunidad de conocer simplemente una supuesta
como una pelea más, es lo que puede que yo haya sido muy mal estudiante, pero lo que entendí fue eso, que una pelea entre Piaget y Vygotsky, que Piaget decía que el proceso era cognitivo y entonces que primero el pensamiento y que Vygotsky decía que no, que era el lenguaje y que entonces que era... Eso fue lo que comprendí en mi época de estudiante en la universidad, pero ahora después de leer la obra de Vygotsky uno siente que no es así, que son dos cosas distintas, la epistemología en Piaget y la psicología en Vygotsky tienen muchos puntos de encuentro. Sentimos que en ningún momento, que es lo mismo que pasa con Pavlov. Vygotsky no va a entrar en conflictos con Pavlov, simplemente va a citar al mismo Pavlov, donde Pavlov dice, esto que yo hago aplica para los animales, pero no aplica para el hombre, que es un ser cultural. Entonces, en ningún momento hay conflictos y en ningún momento Vygotsky está desconociendo la parte somática para nada. Él simplemente lo que dice es, ese es mi punto de partida y voy de ahí para adelante. Entonces, es un gran pensador denominado con la pues, del Mozart de la psicología, y yo creo que es un autor que está poco explorado en nuestro medio y que bien vale la pena estudiarlo mucho más. Lo que les planteaba entonces ahora, estudia Derecho en la Universidad de Moscú y Filología en la Universidad de Cherniavsky, profundiza en la filosofía clásica alemana y a la vez toma como autor preferido a Baruch de Spinoza hasta el final pues, de sus días que muere y pues ya dicta la última parte de pensamiento y lenguaje ya cuando está en el hospital. Mantiene, como les acabo de plantear, dos líneas totalmente claras. Esta línea que vemos acá, la línea de desarrollo natural, no va a entrar en contradicciones con lo que se plantea y lo que sucede con nosotros como un ser biológico. Él lo acepta y ahí parte, pero le da una gran importancia a lo que es la línea de desarrollo cultural. Entonces, él plantea el desarrollo cultural de cualquier función, en este caso incluida la atención, que es pues, lo que está trabajando en este capítulo, consiste en que el ser social, en el proceso de su vida y actividad, elabora una serie de estímulos y signos artificiales. Gracias a ellos se orienta la conducta social de la personalidad. En la época, y lo logra uno identificar pues expresamente en su obra, muy crítico de la forma como trabajaba Montessori. Él decía textualmente, cuando se leen las cartas de los niños de Montessori y se admira su caligrafía, se tiene la impresión de que son niños que han aprendido a tocar las teclas, pero que son sordos a la música que hace bajo sus dedos. ¿Qué decía esto con él? Para él el asunto de la escritura no era de entrenamiento, no era de un proceso de imitación, sino que en Vygotsky lo que importa es la significación. Cuando el niño quiere decir algo, cuando el niño quiere escribir, y ese es el momento para que el niño comience a escribir. Aquí es muy importante, él no dice que no se pueda aprender y a leer y a escribir a los 3 o 4 años. Él dice, claro que sí, claro que perfectamente se puede leer y escribir a esa edad. Desde las referencias que hace Leontiev con las dificultades para entender a Vygotsky, es que muchas veces no se sabe en qué momento habla él y en qué momento está hablando la persona que está criticando o a la que está, con la que está discutiendo, por así decirlo. Recuerden que la obra de Vygotsky lo que hacen es recogerla toda después de 1960, su gran mayoría, pues prácticamente casi toda, pero que no fue una obra publicada, pues editada para sacarla. Yo diría que excepto Pensamiento y Lenguaje, que es el último que escribe, para responder pues a todas las críticas que le llovieron cuando escribió su obra, pero que lo demás es simplemente notas que él tenía. Entonces, esa forma como queda organizado es el trabajo que hace su equipo, que estaba Luria, estaba Leontiev, pues y todo el equipo que trabajó con él. Entonces, insiste, dice Vygotsky, no, claro, es que usted sí puede leer, usted sí puede enseñarle a leer y los niños van a aprender a leer y a escribir. Pero la pregunta es, ¿para qué? Es para entrenarlos, para que a partir de ahí
inicien todo su proceso conductual, condicionado, de entrenamiento, simplemente como un ejercicio mecánico, o para que ellos signifiquen el mundo. Si usted quiere hacerlo para que ellos verdaderamente signifiquen el mundo, el punto de partida es cuando ellos tengan la necesidad de escribir, ese será el punto. Si lo suyo es simplemente entrenarlos y que tengan letra bonita, no hay ningún problema, te van a leer y te van a escribir desde los 3 años. Está pues expreso en el tomo número 3 de Vygotsky, que se llama Problemas del desarrollo de la psique. ¿Qué dice Vygotsky? El aprendizaje de la escritura como hábito lleva a una escritura mecánica, a una gimnasia digital y no al desarrollo cultural del niño. O sea, toda la apuesta cultural siempre va a estar presente en Vygotsky. Es preciso enseñar al niño el lenguaje escrito y no a escribir letras. O sea, cuando yo tengo la necesidad de escribir o cuando yo tengo la necesidad de imitar. Esas son cosas que Vygotsky coloca pues sobre la mesa. En ese caso, lo que dice Vygotsky es el preámbulo de la escritura es el dibujo y el juego. El dibujo y el juego deben ser etapas preparatorias para el desarrollo del lenguaje escrito infantil. La comprensión de lo leído y el propio desarrollo de la lectura significan la cumbre de todo el desarrollo cultural. Entonces, acá comenzamos a ver cómo él se va distanciando de las apuestas conductistas, de las apuestas de imitación, de las apuestas memorísticas, que era a la vez lo que a Robert Owen le fastidiaba tanto. Hombre, los niños están simplemente repitiendo lo que les enseñan en la escuela de Lancaster, pero ahí no hay una mirada crítica. Es prácticamente lo mismo que dice Vygotsky acá. Montessori lo que les enseña a los niños, lo que le hace es entrenarlos. Eso en este tema puntual. La intención de Montessori de enseñar para la libertad, lo que dice Vygotsky es, pues sí, es que eso es lo que debemos hacer, pero precisamente si queremos alcanzar la libertad, pues entonces no podemos enseñar de esa manera. Si no cambiamos nuestro sistema educativo, que se cambia desde nosotros como maestros, pues no vamos a cambiar nuestra sociedad. Es básicamente lo que pensaría Owen y en cierta medida lo que pensaría Vygotsky. Si vas a educar para la libertad, pues entonces no comencemos con un adoctrinamiento desde los 3, 4 años. Eduquemos para la libertad desde una mirada crítica, entendiendo que el hombre es un ser cultural. Bueno, entonces esta es como la discusión que tiene en su momento con Montessori. Lo traigo a colación porque no es nada de esa época, no es de por allá de 1930, es de hoy. Esta es la forma como nosotros trabajamos en Colombia. Este es uno de los modelos educativos con los cuales se educa a los adultos, que es el modelo a crecer. Entonces, no estamos hablando de que esas eran las discusiones de otra época, no son discusiones de hoy. Hoy lo que hacemos es entrenar a los adultos, a la motricidad. Entonces, esto es básicamente lo que se hace, entonces está la I y comenzamos a repetir la I, comencemos a combinar las palabritas, pero entonces no hay de fondo lo que plantea Vygotsky, no hay una significación. Lo que aquí se da es un entrenamiento. Cosas como esto, él dice, pues la escritura no es un simple reflejo fenotípico. El ejercicio sería, entonces, pues, si vamos a enseñar a escribir papa, entonces repita papa, papa, entonces comencemos para que escriba, para que imite, y lo que Vygotsky dice, ese no es el paso. Pasemos entonces ya aquí a la parte ya final para ir terminando, en donde quiero como comenzar a hacer un paralelo. Bueno, entonces, resumen, Owen logra cristalizar todas sus apuestas, pero en el cooperativismo. Tiene diálogos con Marx, con Engels, no comparten las ideas. Engels y Marx asumen una mirada crítica en torno a los utópicos, dicen que lo que son soñadores, pero que lo que se necesita es una revolución del proletariado, y entonces es donde arrancan con toda la línea marxista, un poco distinta a lo que venían planteando los socialistas utópicos. Entonces, culmina, aquí es donde conocemos a Owen, en el cooperativismo. Pero lo que quería era dejar
como precedente de que la gran apuesta de Owen para poder hacer todo esto es la educación. Él dice que la educación debe estar en su centro. Entonces, esto aquí es un llamado para las cooperativas, porque muchas veces lo que se hace en las cooperativas también es simplemente entrenamiento o simplemente ejecutar los recursos que tienen por educación formal, por cumplir la ley de cualquier manera. Y yo creo que el llamado es para que tengamos gente crítica, para que fomentemos la solidaridad, la ayuda mutua. Bueno, la ayuda mutua está acá en la parte de arriba, que no lo había visto. Entonces, la idea es que la educación siempre esté en el centro de los procesos cooperativos, de acuerdo a como lo planteaba Robert Owen. Pasamos entonces aquí ya para terminar en un comparativo. Por un lado, entonces Owen plantea que esto es un tema pues, más profundo, de pronto no alcanzaremos a explicarlo ahora, pero llegar a considerar que la energía como principio fundamental de la realidad, este principio vital conduce a los utópicos a concebir la historia como algo dinámico y evolutivo. O sea, la utopía como esa posibilidad de caminar, de avanzar. Entonces, no riñe absolutamente para nada con la mirada histórico-cultural de Vygotsky. Esa utopía, ese punto que usted coloca para llegar más adelante, lo que va a estar caracterizado es por un proceso histórico y evolutivo y dinámico. Owen decía que en la medida en que avanzaran las investigaciones científicas, pues nosotros íbamos a poder encontrar de qué manera podíamos abordar los procesos educativos, que nos apoyáramos mucho en las investigaciones científicas. De ahí entonces que por eso es que creemos que esos trabajos científicos que hace Vygotsky es casi que esa respuesta a eso que Owen decía. En la medida en que se avance, pues van a descubrir más cosas, pongan en práctica eso para la solidaridad y la cooperación y el trabajo pues, social. Decía Vygotsky, ningún nexo natural puede explicar la adaptación activa a la naturaleza, solo la naturaleza social del hombre la hace comprensible. Entonces aquí comenzamos ya a tener un distanciamiento, un reforzamiento, o sea, es una mirada de 1824, 1850 de Owen versus una mirada ya de Vygotsky 1924. Entonces aquí lo que hay es una mirada ya crítica, tal cual la tendría entonces el mismo Vygotsky frente a lo que hizo Piaget, frente a lo que hizo Pavlov, y es, un momentico, venga que aquí es cultural. Entonces, eso que intuía Owen como ese principio vital, como esa energía vital, se puede llevar entonces a una mirada de Vygotsky como ese ser cultural con un dinamismo permanente. Owen decía que el mundo utópico es un mundo en desarrollo, un mundo vivo en continuo proceso de desenvolvimiento histórico. Vygotsky planteaba que el sistema de conexiones que se estructura en el cerebro del animal es la copia o el reflejo de las conexiones entre toda suerte de agentes de la naturaleza que señalan la presencia próxima de fenómenos inmediatamente favorables o desfavorables, y que en ese sentido la señalización es el fundamento más general de la conducta idéntica en los animales y en el ser humano, y es la premisa biológica imprescindible de aquella actividad superior que llamamos significación. Estos dos conceptos son fundamentales. La señalización la compartimos con los animales, la significación no. La significación es lo que nos permite ese desenvolvimiento histórico del que habla Owen. La señalización es lo que nos permite el adoctrinamiento o el conductarnos tal cual como se hace en los animales. Entonces, estos dos conceptos en Vygotsky son fundamentales. Cuando estamos en el escenario de la señalización y cuando estamos en el escenario de la significación. Aquí hay un hito donde se da un paso muy grande en Vygotsky, que es el que les estoy diciendo, mientras que para la línea de Marx, para las apuestas de todos la línea social, el ser humano es esencialmente social, por lo tanto no puede progresar ni actualizar sus cualidades, sino en una sociedad que lo acoge, lo conforma y lo educa. Y ojo a esta parte, el ser humano es producto de la sociedad. Vygotsky dirá, no, eso no es así.
El ser humano no es producto directo de la sociedad. El ser humano no es el reflejo directo de la sociedad, precisamente por la significación, plantea Vygotsky. La actividad más general y fundamental del ser humano, la que diferencia en primer lugar al hombre de los animales desde el punto de vista psicológico, es la significación. La creación y el empleo de signos, de señales artificiales. Según este principio, es el hombre quien forma desde fuera conexiones en el cerebro, lo dirige y a través de él gobierna su propio cuerpo. Es decir, no se desconoce que hay un componente sociocultural, pero el control lo tiene el hombre, siempre y cuando el proceso educativo hubiese sido llevado a cabo como debe hacerse. Si yo me quedo en la etapa de la señalización simplemente y del entrenamiento y del adoctrinamiento, no doy este paso a la significación. Y la significación es la que nos va a permitir el gobierno de nuestro propio cuerpo y plantea Vygotsky incluso el gobierno de los otros. Y ahí es donde viene el tema, un punto fuerte de encuentro, ya para terminar, entre Vygotsky y Owen. ¿Cuál era la gran preocupación de Owen? Owen decía, hombre, se ha descubierto el viento es la revolución industrial, entonces hay una cantidad de inventos, una cantidad de descubrimientos con los cuales intervenir en la agricultura, la industria, etcétera. Pero hay algo que a mí me preocupa muchísimo y es la posibilidad que se tiene de manipular a los otros. Puntualmente lo decía Owen, los inventos, todo lo que había hasta él y lo que hay aún hoy, de hecho, han sido descubrimientos de gran importancia para la humanidad. Pero tan importantes como estos es la condición de las comunidades. Sus beneficios, combinados en la práctica, quedarán muy lejos de aquellos que se logran con rapidez por el nuevo poder intelectual, el que los hombres adquirirán a través del conocimiento de la ciencia, la influencia de las circunstancias, es decir, del condicionamiento, de la manipulación, del consumismo, sobre la conducta general, el carácter y los procesos de las generaciones venideras. ¿Qué le preocupaba a Owen? Él dice, los seres humanos, si no tenemos una adecuada educación en la cual seamos dueños de nuestros procesos, estamos totalmente dispuestos para que seamos manipulados. Eso es lo que a Owen le preocupaba. Y él decía, gradualmente, en la medida en que permitamos eso y que no sea la educación la protagonista de todos estos procesos, va a suceder que unos cuantos van a manipular a todos los demás. Yo creo que es algo que vemos hoy todos los días. Nosotros somos manipulados en todos los sentidos. El consumismo permanente nos crea necesidades, no nos satisface, nos crea otra necesidad, etc. Tengan en cuenta que por medio está Spinoza, que es fundamental en todas esas apuestas éticas, hasta donde el ser humano no tiene control de sí mismo y por qué. Bueno, ahí también está Freud. Lo que hace Vygotsky es separarse también de Freud porque él considera que el psicoanálisis es en extremo naturalista y él dice que el hombre va mucho más allá de un condicionamiento meramente natural o biológico. Esta es una imagen pues conocida por todos, en donde en la época pues también la sabemos, no hay que explicar mayor cosa, pero donde encontramos pues, esta persona que a pesar de que todos están aconductados hacia determinadas acciones, él está cruzado. Igual está esta, porque entonces ya la pregunta aquí sería, si esta persona lo hace, entonces podemos aplicar la teoría de la falsación de Popper. Si uno solo no lo hace, entonces significa que es posible que no lo hagan. Es decir, hay algo más allá. Y yo creo que ahí es donde está el punto. Por un lado está la señalización y el adoctrinamiento, y por otro lado está la significación y toda la apuesta cultural e histórica de la cual está hablando Vygotsky. Ese es como el punto donde sentimos nosotros en Pedagogía de la Acción Solidaria que está lo que debemos trabajar fuertemente desde las aulas. Igual que este caso, es un soldado ruso abriéndole para que un niño judío escape de un campo de concentración. Si él lo hace, pues ¿por qué lo hace? Porque hay algo internamente en nosotros de lo cual nosotros tenemos el control. Dice Vygotsky, la esencia de la memoria humana
consiste en que el hombre recuerda activamente con ayuda de los signos. El hombre interviene activamente en sus relaciones con el medio y a través del medio, él mismo modifica su propio comportamiento, supeditándolo a su poder. Ahí es donde están entonces las grandes apuestas en la significación. Ya para terminar, decía Owen, la felicidad del ser humano claramente entendida y practicada de manera uniforme solo puede ser alcanzada por la conducta según la cual se promueva la felicidad de la comunidad. Y por otro lado, dice Vygotsky, todo estímulo condicional creado por el hombre artificialmente y que se utiliza como medio para dominar la conducta propia y ajena es un signo. Entonces la pregunta que nos haremos acá es, ¿qué significaciones tenemos? ¿Cuáles son las significaciones que nos mueven a nosotros como seres humanos para poder decir que verdaderamente estamos pensando, que estamos cooperando con nosotros, que estamos en una actitud cooperadora y conviviendo? ¿Estamos a partir de un simple adoctrinamiento o verdaderamente tenemos significaciones nuestras propias internas? Será como la pregunta. Para esa época, lo que Owen se soñaba era con espacios urbanísticos construidos con la escuela en el centro, donde decía, la tierra será cultivada como una explotación agrícola repartida, bajo una dirección general, ofreciendo así todas las ventajas de las haciendas grandes y pequeñas. Planteaba un sistema colectivo de pequeñas comunidades autosuficientes, no cerradas al comercio exterior. Consideraba que la producción industrial y en serie tan solo traería miseria y volvería torpe y manipulable a las personas. Este es un punto muy importante, ya está la última diapositiva, porque la misma preocupación que está en Vygotsky frente a la enseñanza fraccionada, precisamente el estudio que él hace en defectología es todo lo que hoy conocemos como necesidades educativas especiales. Todo lo que él hace en defectología es comenzar a mirar cómo en estos procesos que son más básicos para interpretarlos, se dan pensamientos fraccionados, no pensamientos completos. ¿Por qué la preocupación de Vygotsky por la enseñanza simplemente de las sílabas y de los fonemas? Pues porque el conocimiento es fraccionado. ¿Cuál es la preocupación de Vygotsky? De Owen, disculpe. La preocupación de Owen es, si usted comienza a producir en serie, usted pierde el control del todo. Un ejemplo, yo trabajo en X fábrica de ensamblaje de automóviles hoy. Bueno, entonces le preguntas, bueno, ¿y qué haces allá? No, ven, enséñame. Entonces, si trabajas en una fábrica de automóviles, ven y me enseñas cómo se ensambla un automóvil. Y él te va a contestar, no, es que yo solamente le pego los espejitos. Entonces, él lo que conoce del proceso es pegar espejitos de un automóvil, no más. El control del proceso, ahí es donde está la clave, en el todo, no en las partes. Entonces, a Owen le preocupa mucho eso. Cuando yo fracciono todo el proceso, cuando yo cojo, y esto se da en todas las cadenas de producción, cuando yo cojo y fracciono todo, lo que decía Owen era, yo lo que estoy haciendo es gente, estoy posibilitando pues que la gente, o estoy generando torpeza en las personas, estoy haciendo que sean manipulables porque no piensan por sí mismos, etc. No conocer el proceso total y limitarnos tan solo a las partes, está fraccionado, y por lo tanto es vivir con partes y que no va a llevar pues como a nada positivo. Bueno, esos son como las que por ahora presento pues, pedagogía de la acción solidaria de lo que hemos venido trabajando, ya a modo de síntesis, personaje clave Owen, no porque sea un pedagogo, sino por la mirada utópica del bienestar, de que trató pues, de decir, venga, que la escuela es algo más que una guardería, venga, que la escuela es algo más que un espacio en el que están bajo custodia los niños, venga, que aquí es donde podemos hacer felices. Para él la felicidad era muy importante, pues no es tema de este caso, pero todo el desarrollo que él hace en torno a la formación del carácter y la educación para la felicidad es muy importante. Aún así, algunos lo consideran pedagogo. Yo creo que de la rigurosidad académica que manejamos nosotros hoy en día no podríamos decir eso. De hecho, las obras de él no las encontramos en español, sino que están en inglés. Pero sí es un referente para el sector cooperativo y para la educación en general. El hecho pues, de ser uno de los primeros que construye las escuelas o jardines de infantes, yo creo que entra a cobrar gran peso.
dos autores fundamentales también. Uno es Pestalozzi, con todo su trabajo de la intuición, y el otro es Herbart, con ese proceso reflexivo en torno, entre comillas, lo que hace Pestalozzi. Digo entre comillas porque sabemos pues, que no solamente tiene en cuenta la de Pestalozzi, sino muchas otras cosas más. Hay otro autor de gran importancia que podremos abordar en otra oportunidad, que se llama John Dewey en Estados Unidos. Bueno, una conexión importante con Estados Unidos, después de que tiene el fracaso Owen, en 1928 vuelve nuevamente a Inglaterra y los hijos se nacionalizan en Estados Unidos y quedan en Estados Unidos. Entonces Owen queda con unas personas, con las tres personas a las que les hablé ahora, en Inglaterra, fomentando las escuelas públicas a partir de Pestalozzi para no complicarse mucho la vida, y en Estados Unidos son los hijos los que quedan igualmente con una labor pues, social, se nacionalizan y quedan en Estados Unidos. En Estados Unidos, posteriormente, entonces, hablaremos del trabajo potente que hace John Dewey desde Democracia y Educación, desde etcétera, todas las apuestas que tiene John Dewey. Son autores fundamentales para la pedagogía de la acción solidaria. Y por otro lado, Vygotsky, que consideramos pues, que no debiera ser solo importante para la pedagogía de la acción solidaria, sino para todo tipo de propuestas pedagógicas, para todo tipo de iniciativas. Es el Mozart de la psicología, es una persona, como el apelativo pues, que llama mucho la atención, un muerto que habla. Coge las obras de Vygotsky para decir que estuviera hablando hoy. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué preguntas hay y el tiempo no es tan largo. Bueno, nos quedamos como bien de tiempo. No sé, Edgar, si estás por acá, Manuela, ¿qué preguntas de pronto hay por ahí en el chat? Perfecto, Gustavo, ¿no? Muchas gracias. Estamos acá tomando mis últimos apuntes de la charla. Gustavo, te cuento que tenemos en este momento 176 participantes. No sé si abusando de tu generosidad damos paso a un par de preguntas. ¿Tú me cuentas? Estábamos programados para las 11:30. Son las 11:22. Pero estamos bien. Me cuentan. Bueno, sí, bueno, no se nos alargó tanto como teníamos anoche. Logramos comentarle muchas cositas. Voy a dar, si te parece, entonces te voy a dar un espacio a preguntas. Y igual también hay muchos saludos en el chat. Te digo, hemos tenido tenemos en este momento 176, tuvimos una amplia participación. Me quedaría pues acá saludando a todas las personas que nos han reportado que están conectados con esta iniciativa de la Facultad de Educación, Grupo Formap y la Fundación Aeroparto. Bueno, Gustavo, primera pregunta. No sé cómo, si quieres te hago un grupo de preguntas o vamos una a una. Tú me dirás cómo te sientes más cómodo. Pues yo puede ser un grupo, para que nos rinda más, ¿no? Perfecto. Albeiro Escobar nos pregunta, ¿cómo era la escuela y la pedagogía antes de la propuesta de Owen? Yo creo que eso nos da para un curso de 2 semestres, pero bueno. Vamos a tratar, Albeiro, de que Gustavo nos pueda enfocar. Pero ¿todas o por partes, Edgar? ¿Cómo vamos a hacer? Por eso, ¿cómo te sientes mejor? Cuéntame que tú eres nuestro invitado. No, pues venga, por ahora no hay sino 5, ¿cierto? Podemos una por una. Perfecto. Entonces, esa primera, de Albeiro Escobar, ¿cómo era la escuela y la pedagogía? Gustavo, bueno. Saludos a Albeiro, qué bueno que estés por ahí. No, recuerda que, pues, estamos hablando de 1820, ya está todo el caos que ha armado Rousseau con sus obras. Recuerden que fue bastante conflictivo, Rousseau fue perseguido, entonces está como toda esa huella que ha dejado Rousseau frente a la importancia del niño en el centro. Rousseau, recuerden que influencia mucho a Kant, que la anécdota curiosa que hay es que la única vez que Kant llegó tarde Kant era denominado el reloj de Königsberg, y la única vez que llega tarde es cuando estaba esperando la segunda parte de la obra de Rousseau. Ese es ese contexto, Albeiro, ese es el contexto, estamos hablando de los 1800. Entonces están todas esas críticas frente a recuperar como un espacio para el niño como protagonista del proceso. Está por el otro lado Pestalozzi, que es a quien le encarga Owen sus hijos, y entonces igualmente hay apuestas desde la intuición, desde cómo es que debemos desarrollar. Recuerden que la intuición no nos referimos a la intuición
a la superstición, al hecho, ay, es que yo tengo muy buena intuición y pues, oye, no, la intuición es ese proceso empírico que se da cuando se tiene contacto con el mundo concreto. Entonces, lo que hace Pestalozzi es partir de ese mundo concreto y hacer todo un desarrollo de la intuición. Pero a la par está Herbar haciendo todas las apuestas, todo el trabajo reflexivo en torno a lo que Vygotsky hace. Entonces, el contexto Albeiro básicamente es que era una escuela. Imagínate a Pestalozzi con los experimentos en Beirona y en Suiza, con un grupo de niños pobres que los coge él y comienza a enseñarles. Entonces, como institución no está, o sea, no es una institución organizada como lo que te puedes imaginar hoy, sino que es una cantidad de iniciativas privadas, de críticos, de gente, entre comillas, revolucionaria, que le da pues, importancia a todos estos procesos, y son iniciativas, de hecho, cuando Owen va a donde Pestalozzi, lo que dice es, pues es muy buena persona, es una gran persona, muy pobrecito, muy difícil, pero mira qué tan importante, que tanto le llamó la atención lo que tenía Pestalozzi, que manda a sus hijos. ¿Sí? Ubiquémonos en un gran empresario, de los hombres más poderosos de Inglaterra, que cuando fue a Estados Unidos le abrieron el Congreso para que hablara, pues imagínense ese lord inglés pues ahí al frente de todo esto, que fue también lo que generó en Marx y Engels como esa duda de si un tipo de eso sí le podría creer. Imagínalo mandándolo a la escuelita de Pestalozzi, es porque en el fondo lo que había no era como mayor oferta, pues de mayor calidad, y no era algo institucionalizado y generalizado como ahora, sino que era algo muy, muy elitista prácticamente, y las iniciativas para las escuelas de las personas ya con escasos recursos eran más de todos estos soñadores. La otra, Edgar. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Voy a ir intercalando unos saludos porque siento que también es una forma de interactuar con quienes tan generosamente nos siguen acompañando. Especialmente veo que tenemos muchos estudiantes, varios estudiantes de la Universidad Luis Amigó, del pregrado en administración. La Universidad Luis Amigó tiene precisamente un enfoque de una economía solidaria. Entonces, saludos a todos los que nos acompañan por el chat. También Freddy Alonso, que nos acompaña de CIDEA y USDIDEA. Muchas gracias a los colegas que nos han seguido en la transmisión. Bueno, una segunda pregunta más conceptual. ¿Cómo se define el cooperativismo? Bueno, parece una pregunta de taller de los colegas de Luis Amigo, pero acá estamos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de cooperación y solidaridad, estamos hablando de dos conceptos fundamentales propuestos por Robert Owen. Después es que propone el cooperativismo, pero el cooperativismo ya es un sistema económico basado en la solidaridad y la cooperación. El cooperativismo como sistema económico ha tenido mucha fuerza acá en Antioquia en el sector financiero. A nivel nacional, nuestros compañeros de Federación Nacional de Cooperativas, está CANAPA. Pero entonces, si lo vamos a definir como puntualmente, es un sistema, el cooperativismo es un modo de organización empresarial, como cooperativismo. Otra cosa es la cooperación como principio. O sea, la cooperación como principio que debemos fomentar en las instituciones educativas, que debemos practicar en la sociedad, ya eso es otra cosa distinta. Y el cooperativismo sí como un sistema económico. De hecho, así lo define la ley 79 de 1988. Perfecto, muy bien. También saludamos a los colegas de la Universidad Distrital que están también en el chat muy activos. Tenemos egresados de la licenciatura en Educación Especial también que nos acompañan. Gustavo, ¿cómo concientizar a algunas familias hoy en día en la situación actual, pandemia, desde la solidaridad en los procesos educativos y de formación con respecto a la escuela de forma presencial y que no sigan arraigados a ese concepto como un parqueadero humano? Nos pregunta Dairon Echavarría. Hola, Dairon. Ve, la incógnita es esta. ¿Para qué nos va a servir esta encerrona que tenemos? A muchos nos sirve porque estamos estudiando y leyendo muchísimo, pero nosotros, ¿cómo nos está sirviendo para aplicarlo en el aula? Yo sé que igual trabajar desde la casa
Lo he hablado con todos los colegas, no es sencillo cambiar la metodología porque siempre, a ver, es que esto Dairo es muy amplio para plantearlo y es un poco complejo. Nosotros hemos confundido mucho los medios, que yo creo que es uno de los postulados que tenemos en la pedagogía de la acción solidaria. Una cosa son los medios y otra cosa son los procesos que ya vos haces en el aula. Entonces yo creo que en este momento nosotros, yo creo que entramos en un proceso de cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo en la escuela. Insisto, con las tareas que uno ve por el WhatsApp, con todas esas preguntas que son en el fondo geniales, uno dice, bueno, somos nosotros como maestros los que los formulamos mal, no estamos comprendiendo las realidades, cómo estamos enseñando. Entonces yo creo algo que un punto de partida es la concienciación nuestra, es nosotros como maestros, como que partir de nosotros. Se supone que somos personas reflexivas, que podemos orientar muy bien los procesos. Bueno, ahora la otra parte no es como que de un día para otro vayan a salir medidas, porque yo creo que cuando hablamos de todas estas apuestas de método silábico, o acondutamiento, conductismo, pues yo creo que no es nada alejado de lo que se hace en las aulas, en muchas aulas hoy. O sea, eso se trabaja hoy. Y entonces cuando uno hace eso, lo que estamos formando son seres no críticos, son personas no críticas, o no estamos posibilitando una verdadera, digámoslo, no sé si está bien esta estructuración, digamos, una verdadera significación de los estudiantes. Y en ese caso, como consecuencia, también vienen entonces los padres. Yo me atrevería a decir, Dairon, que esa conquista del magisterio con la ley 115 de 1994, que en muchas partes no aplicamos, tenemos que sacarla. Y entonces ahí están las escuelas de padres y el trabajo que debemos hacer con ellos. Yo creo que ese proceso con ellos se debe manejar desde ahí, porque muchas veces también se hacen las escuelas de padres simplemente por cumplir, por salir del paso, más no por apuestas verdaderamente formadoras. Entonces, esto que estamos hablando no es solamente para trabajar en el aula, es en general. Entonces, ¿cómo vamos trabajando? ¿Cómo tenemos las apuestas desde las escuelas de padres que verdaderamente apunten a concientizarlos lo que todo esto implica? Y ¿qué más lo que dice ahí Dairo, Edgar? No, básicamente hace alusión a la situación. Sí, no, es lo que plantea es que hablan como un parqueadero humano. Pues, pero hay algo ahí, Edgar, lo que hablábamos anoche con Andrés, que de todas maneras la escuela hoy, queramos o no, es un sitio donde los niños los van a guardar, entre comillas. O sea, eso no podemos negarnos a que esa es la realidad. Pero yo creo que cuando nos traen los muchachos a nuestras instituciones es donde está nuestro desafío. ¿Qué hacemos con ellos que sea más que la guardería, como lo decía Owen? ¿Y cómo hacemos con el padre de familia a través de las escuelas de padre para mostrarles que es que él en la escuela viene a mucho más? Pero yo no creo que el padre de familia le vaya a chocar que hagamos muchas más cosas con los niños en el aula. Yo creo que tiene mucho que ver, es como con nosotros. Perfecto. Voy a también hacer algunas preguntas del chat, Gustavo, porque tenemos muchísimas participaciones, entonces no quisiera dejar también estas aparte. Bueno, acá saludos del Comulsat, Colegio Cooperativo. Hay saludos también de los colegas de la Secretaría de Educación de Antioquia que se nos vinculan también a la transmisión. Muchas gracias. Freddy Alonso hace una participación pregunta. Estamos en un tiempo escolar de sociedad en donde se posiciona con vehemencia el emprendimiento desde una lógica empresarial liberal y donde lo cooperativo y lo solidario brilla por su ausencia. En parte por la ausencia de formación en economía solidaria de la mayoría de docentes y personas, ahora el reto es fortalecer lo solidario como práctica cultural para que pueda llegar a la escuela sin ser simulación de lo empresarial neoliberal. ¿Cómo podemos avanzar en esta ruta para fortalecer la escuela pública? ¿de quién es la pregunta, Edgar? Esta pregunta la realiza Freddy Alonso. Freddy Alonso Villa. Ya te digo, sí. Bueno, saludos. Sí, saludos, Freddy. Bueno, yo creo que lo que dices es lo que se vive en la educación. Se montan los proyectos, se compran las gallinas, se lleva para que los niños las críen y después ya se perdieron las gallinas y perdió todo.
son simples procesos, iniciativas momentáneas, como lo estás planteando, simplemente no conllevan a nada. Desde el punto de vista legislativo hay desarrollos, o sea, se plantea en la ley de que se deben iniciar procesos solidarios, pero yo creo que depende mucho también, Freddy, de lo que se haga desde los sectores. Yo creo que también es un llamado para Confecoop Antioquia, Confecoop Nacional y la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Educativo, para que entremos más a apoyar. Yo creo que los recursos que pueden existir para educación formal, si bien hay unas limitantes tributarias, porque desde hace pues varios añitos han golpeado mucho al sector con todas estas cargas impositivas, pero yo creo que no reñiría de que cooperando entre las cooperativas iniciemos procesos en aquellas instituciones que así lo quisieran, porque la realidad, Freddy, es que en la ley está, vos debes saberlo pues como sindicalista pues de ADIDA, en la ley está, pero muchos colegios no lo implementan. Muchos colegios no lo implementan, pero hay un artículo expreso donde eso debe hacerse. Como pasa mucho de la ley 115, o sea, muchas de las cosas de la ley 115 nosotros no las aplicamos. La autonomía escolar, todo lo que se plantea en la ley 115, yo he sido muy crítico y que yo siempre he sentido que fue una conquista del magisterio, una conquista de los maestros, pero como que pareciera ser que cuando se coloca como ley hasta ahí llegó todo. Y yo creo que el paso sigue de ahí para adelante. Lo mismo pasa en el sector cooperativo. Existen desde el punto de vista de la ley 79, de la ley 454, una cantidad de directrices para el fortalecimiento educativo, tanto en la legislación educativa como en la legislación de la economía social y solidaria. Entonces yo creo que implicaría es que los organismos, y este es el llamado que estamos haciendo desde la Fundación Oro Pardo, desde Formar, desde Comulsap, desde FENSECO y desde mismo Confeco que está apoyándonos, es que las agremiaciones como Confeco Antioquia, por ejemplo, en este caso nuestro, o FENSECO a nivel nacional, pues lideren procesos para que podamos llegar a las aulas y que los rectores, teniendo en cuenta que esto está planteado en un artículo de la ley, pues que abran las puertas para estas iniciativas, pero que no sea ese proyecto productivo del que hablar por Freddy, de simplemente yo les llevo semillas para que las recolectemos al fin de año y siempre es un problema porque entonces cuando llegó noviembre nadie más los cuida. Si verdaderamente iniciamos procesos solidarios, y en este caso, Freddy, yo creo que sí es muy importante la articulación con las familias, por la misma lógica de los vacíos que tenemos entre diciembre y enero, o en junio, en julio, o en condiciones como estas, pues que no son, esperamos que no sean muy frecuentes, aunque uno escucha muchas otras cosas, pero entonces yo creo que ahí esos procesos, Freddy, implican, primero, compromiso del rector, segundo, compromiso del sector solidario en sus agremiaciones, tercero, compromiso de los profesores con sus estudiantes y de los padres de familia. Si nosotros no hacemos eso triangulado entre todos, seguirán siendo simplemente apuestas que alguien de una manera filantrópica va a llevar a cada institución o que alguna organización la hace para economizar impuestos por otro lado, pero que nosotros no verdaderamente los encarnemos. Entonces yo creo que ahí depende mucho de nosotros. Perfecto. Bueno, Gustavo, ¿cómo vamos? ¿Más preguntas? No quiero usar. Miremos a ver qué más. No, acá tenemos muchas preguntas. Bueno, entonces sigo. Andrés Salazar, ¿cómo aplicar los planteamientos de Owen, Montessori y Vygotsky a la realidad de lo que se ve hoy en día? Bueno, listo. Otras Están hablando esa parte ahí. Bueno, yo creo que no se trata tampoco, porque yo creo que acá, por ejemplo, tenemos el Colegio Montessori. Desconozco pues cuáles son las prácticas en el Colegio Montessori hoy, y no se trata tampoco de generar rivalidades. Eso no es lo que se propone de Pedagogía de la Acción Solidaria. Lo que se propone es trabajar en conjunto. Simplemente iniciar procesos reflexivos, y esas prácticas de las que yo creo, Edgar y Andrés, que son asuntos de serios de investigación. Hombre, vení, ¿qué es lo que dice Vygotsky y por qué lo dice? Y venga, generemos grupos de estudio en torno a eso. Yo pensaba algo en torno a esto, y es que es muy factible que como la riqueza cultural de determinados extractos es mucho mayor, les funcione simplemente
los procesos al estilo Montessori. Es decir, lo que uno buscaría sería que gradualmente los muchachos, las familias asciendan, entre comillas, ese ascender o mejoren en sus procesos y en su calidad de vida. Una persona que económicamente lo tiene todo, que sus vacaciones son en París, que sus vacaciones son en Nueva York, o que son cuando no haya pandemia, pues las condiciones son muy distintas y es muy posible que él sí aprenda, de una manera reflexiva porque tiene un entorno favorable para eso. ¿Qué será lo que sí no tiene? Lo que sí no tiene sería la sensibilidad frente a los otros. Pues porque en esa lógica empresarial y de viajes en la que crece, es muy factible que aprender reflexivamente, que aprender desde el punto de vista directo, fenotípico, como lo plantea Vygotsky, pues le funcione más y él permanezca en ese nivel cultural donde está. ¿Qué es lo que yo creería? Que sería fundamental que generáramos sinergia entre apuestas de los que trabajamos con clases más desfavorecidas. Lo que hacemos nosotros con Pedagogía de la Acción Solidaria son en estratos 1, 2, 3, y siempre lo hemos hecho así de esa manera, que articuláramos esos ejercicios con las apuestas que se hacen desde las pedagogías como la de Montessori, que yo sé que es gente también muy inquieta. De hecho, yo recuerdo que en el año 2014, cuando nosotros nos entregaron el premio como mejor colegio del departamento al colegio empresarial, a la par se lo entregaron al colegio Montessori. Entonces yo lo que creo que es más bien diálogos, es más bien de cooperar, es más bien de sentarnos y mirar reflexivamente acompañados por la academia. Yo siempre insisto que es fundamental que la academia acompañe todos estos procesos. Por eso mi insistencia con Formar y los demás grupos de todas las universidades, y por eso ha sido mi insistencia con el Centro de Pensamiento, porque nosotros lo que hacemos al nivel de las instituciones educativas, pues el deber ser es que nos acompañen los procesos reflexivos desde la academia. Que la academia, vuelvo y lo insisto, que los grupos de investigación escritos a conciencias no solo sea para que les suban el salario, para que les publiquen, que lo que se hace desde la academia verdaderamente conecte con las realidades. Entonces, ¿cómo creería yo que se pueden aplicar esos planteamientos? Es simplemente cooperando entre nosotros e investigando en conjunto. Y de esa manera estoy seguro que podremos encontrar cosas que enriquecen en un lado o en el otro. La sensibilidad que se requiere, digamos, de las clases empresariales es mucha. O sea, porque es que uno siente que pareciera ser como si no les duelen muchas cosas. Y la necesidad de transformación nuestra desde las condiciones en las que crecen nuestros muchachos, pues también sí que es mucho más, porque si no van a quedar en un círculo vicioso de acuerdo con el contexto en el cual están viviendo, porque entonces lo que está sucediendo es que como el aprendizaje es simplemente vía reflejo, casi que condicionado, entonces lo que yo absorbo es simplemente lo que sucede en el entorno y no accedo a un código escrito que es el que me va a permitir a mí significativamente construirme, pues, entre comillas, y construir, si construirse fuera una palabra adecuada. Entonces, alianzas. En conclusión, Edgar, es mirar cómo articulamos estas líneas. La de Owen, yo lo diría, lo de Owen lo pegaría más desde el cooperativismo, de cómo el cooperativismo se suma. Lo de Vygotsky sí es fundamental. Para mí Vygotsky sí tiene que ser algo transversal a cualquier pedagogía. Y lo de Montessori es mirar de pronto qué tanto se ha investigado, porque también desconozco. Estas son las críticas que hacía Vygotsky en su obra. Desconozco hoy cuáles son las prácticas que tienen en los colegios Montessori a nivel mundial, que son muchos. Perfecto. Bueno, voy a aprovechar para responder una inquietud que es repetitiva en el chat al respecto de la grabación. Si nos envían la grabación, por favor envíenos la grabación. Entonces, claro, después de terminar la presentación, va a quedar alojada toda la grabación de la conferencia, tanto en el canal de YouTube de nuestra Facultad de Educación, como en el canal de YouTube de la Fundación Oro Pardo, que es desde donde nos acompaña nuestro invitado del día de hoy. Gustavo, una pregunta ligándolo un poco al tema cultural. Nos preguntan acá, ¿cómo formar el carácter y la felicidad en los educandos, entendiendo los procesos culturales de nuestro país en las últimas décadas? ¿Cómo formar el carácter qué? ¿Cómo formar el carácter y la felicidad en los educandos,
entendiendo los procesos culturales de nuestro país en las últimas décadas. Carácter, felicidad, con base en nuestros procesos culturales. Bueno, en lo que tiene que ver con la formación del carácter, yo creo que hay muchas posiciones. Ahora, quien dice que es difícil formar el carácter desde el punto de vista filogenético, y que entonces que lo que hace es disfrazarse simplemente. Yo soy de los que creo que sí es posible formar el carácter. ¿Cómo formar hacia un norte que implique la felicidad? Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros. Yo creo que hacia allá son las apuestas de la pedagogía de la acción solidaria. El consumismo mismo, pues que hay como redundante, el consumismo nos lleva básicamente a la infelicidad, pues porque esa frustración que sentimos ante no alcanzar aquellas cosas que nos venden como necesarias, pues necesariamente lleva a una frustración y es lo que podríamos decir que puede ser como una no felicidad, siendo también como muy reduccionistas con el concepto, porque si nos vamos pues como al concepto aristotélico, macro, de lo que es la felicidad, pues es mucho más allá, pero yo lo interpreto como una pregunta muy acá nuestra, pues para no entrar a filosofar mucho. Pero yo creo que si nosotros, desde la escuela, comenzamos a educar a los muchachos en el no consumismo, es que si usted ve, estamos bombardeados por toda parte del consumismo, y esa es la principal fuente de la infelicidad, si así lo fuéramos a decir. Pero además de eso, a generar el sentido de la existencia de los muchachos, que lo hacemos a través de las significaciones con ellos. Esa tarea del maestro es bien compleja. Uno está muy tentado simplemente que uno creería que no, pero a uno hoy se le edita a los muchachos en el tablero y pues se escribe en el tablero y los muchachos copian y yo edito para que él copie. Entonces yo muchas veces no tengo la claridad si lo que estoy haciendo es la motricidad. Pero si yo doy un volco hacia la significación y apoyamos los procesos didácticos y ahí entra a jugar mucho, yo creo que las facultades de educación para que apoyen todos estos procesos, desde los estudiantes que están en práctica hasta sinergias que se puedan hacer, es quitar la mirada pasiva del estudiante, que yo la comienzo a hacer de acuerdo, y yo comparto pues la posición de Vygotsky, insisto que tendríamos que entrar a revisar qué otras cosas más han trabajado desde Montessori hasta el día de hoy, pero si yo desde niño comienzo con unas prácticas que son pasivas, pues yo lo que voy a tener de los jóvenes, de los adolescentes, cuando comiencen con todas sus necesidades, porque ya consiguieron novia, porque quieren verse bonitos y todo eso, pues entonces la posición de ellos va a seguir siendo pasiva frente al consumo. Y entonces, en esa medida, pues será muy difícil ya radicarlo después, si no se tiene un proyecto claro. Entonces, la clave acá estaría es en que, entendiendo estos condicionamientos y estas fases de consumismo por las que estamos pasando, la escuela comience a plantear unas estrategias que bloqueen el consumo. Yo creo que si hacemos un balance de la crisis situación en la que estamos hoy con el COVID, y lo comparamos, por ejemplo, con otras, no estoy diciendo que no debamos estar encerrados, no, claro que sí, pues tenemos que cuidarnos porque si algo de acá es que ni los médicos tienen claras las cosas, o sea, no saben qué hay que hacer, no se sabe para dónde va, no está la vacuna, hay incertidumbre, eso que creíamos nosotros que estaba tan seguro de que la ciencia todo lo sabía, no lo sabe todo, o sea, no lo sabe todo, no somos solo nosotros en los aulas los que no lo sabemos todo, es que es la ciencia, entonces todo queda como tan incierto, que yo creo que tenemos que emprender grandes apuestas desde la institución como tal para enfrentar estas condiciones. Claro que se me fue la paloma ahí, como iba a redondear la idea, me emocioné con lo otro. Pero no, la idea sí es que nosotros emprendamos desde las instituciones educativas, entre comillas, especies de bloqueos frente a lo que se nos viene como la avalancha consumista. No, ya lo que les iba a decir era esta otra cosa, que si ustedes revisan, las enfermedades del futuro son la depresión y son la diabetes. O sea, estamos hablando de 400, son como 400.000 millones de personas con problemas de diabetes, igualmente la misma cantidad con problemas de depresión. Son cosas que se nos generan por las frustraciones del medio en el que vivimos,
la una y por el consumo de azúcares exagerados por la otra. Igual, igual ¿qué hacemos nosotros de la escuela para eso? La pregunta será, ¿vendemos gaseosa en la escuela? La pregunta será, ¿les enseñamos a los muchachos cuánto contenido de azúcar tiene, por ejemplo, una gaseosa? Que hasta ahora han habido todas las avanzadas posibles en el Congreso y también todos los lobbies posibles para que no pasen, yo no sé si ya pasaría la última ley, no le hice seguimiento, ahorita todo lo que eso implica. Entonces yo creo que pensar en la felicidad de esta cultura del consumismo implica tener una mirada muy crítica y estructurada al interior de las instituciones educativas. Y ahí es donde yo digo que orientar los procesos desde la psicología, en este caso de Vygotsky, no estamos hablando de la psicologización, para que eso quede claro, sino tener claridad cómo orientar los procesos puede ayudarnos mucho. Puede ayudarnos mucho a generar estrategias. Que yo sé que no es fácil, porque es que la fuerza de la intuición es mucha, y yo lo planteaba por ahí en el texto este que sacamos con Claxo del Centro de Pensamiento. La fuerza de la intuición es mucha y ahí hay que atacar. O sea, cuando yo insisto en atacar la fuerza de la intuición es porque por ahí es por donde el consumismo. No porque eso sea lo único que hay que hacer, sino porque efectivamente tenemos que llevar a unos niveles del mundo escrito a los muchachos, a unos procesos racionales. Pero yo creo que eso son apuestas integrales que tenemos que hacer desde los colegios. Yo diría que cosas fundamentales y básicas, porque uno siempre creerá que son cosas extraordinarias. Tener unos PI actualizados, que uno sabe, pues uno que ha estado en el sector educativo, sabe que los PI son simples documentos guardados en las oficinas por allá, donde escasamente los mirará uno que otro. Sabe uno que los PIAs que hacen al inicio del año, o sea, simplemente cogen el año pasado y arrancan y para adelante. Yo creo que si nosotros hacemos un trabajo mucho más serio al interior del aula, eso apuntará necesariamente a tener estrategias que efectivamente eduquen a nuestros muchachos. No es imposible. La dificultad está es en que somos nosotros los que no estamos organizados desde las instituciones por un motivo o por otra. Porque nos faltan herramientas conceptuales, porque nos falta apoyo, por lo que sea. Pero ahí es donde tenemos que hacer ese blindaje nuestro como maestros, como directivos. Insisto, esa ha sido mi gran apuesta, por eso es que la insistencia con el Centro de Pensamiento Pedagógico. ¿Cómo apoyamos a los maestros desde el punto de vista conceptual y logístico para que ellos puedan tener reflexiones serias al interior de las instituciones educativas? Eso es fundamental. Yo creo que si nosotros nos organizamos desde ahí y tenemos apuestas con, digamos, lo que está bien, no toman a Vygotsky, toman a otro, pero bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar el condicionamiento social del consumismo? Perfecto, bueno. Pero me han gustado dos preguntas finales porque se multiplicaron. Entonces, ya me va a tocar es como ir cerrando porque nos quedaríamos acá 2 horas más con las participaciones, agradeciendo de antemano a todas las personas que aún continúan conectadas y nos comprenderán que teníamos un espacio. Antes hemos abusado un poco de nuestro invitado. 2 preguntas finales, Gustavo, entonces, para que vamos cerrando. La primera, Ana María Palacio nos pregunta: esta situación mundial ha demostrado que el sistema educativo tiene grandes falencias pedagógicas. Ver a los docentes enviando el link de videos de YouTube para enseñar a sus alumnos pone a la luz que faltan herramientas importantes en la relación maestro-alumno y en las formas de compartir conocimiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar estos esquemas? ¿Cómo adaptar la escuela a estos cambios? Yo creo que ahí, Ana, entra a jugar mucho la institucionalidad. Si nosotros trabajamos aislados, cada quien por su lado, no vamos a lograr cambios. Entonces, de ahí es fundamental cómo articulamos las políticas de gobierno, las apuestas sindicales, las apuestas empresariales, en este caso todo el sector cooperativo, cómo se suma. Pero yo creo que en esa misma mirada que plantea Vygotsky, mientras a nosotros nos mantengan fraccionados, va a ser muy difícil. Mientras más visión completa tengamos, mucho más podremos actuar. Pero cada quien actuando por su lado es complejo. Entonces yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que los maestros nos hemos visto en aprietos en estas épocas porque estábamos acostumbrados a unas dinámicas un poco distintas. Nos hemos visto en aprietos los mismos padres de familia. Yo creo que ya yo lo he planteado en otros espacios frente a lo que es el quehacer del maestro, pero yo creo que mientras el maestro siga haciendo las cosas solas en las aulas y por el otro lado las políticas públicas o las políticas empresariales caminando en otras direcciones,
va a ser difícil. Va a estar el interés por el lado empresarial desde el punto de vista económico, pero si eso no se porque es que uno tampoco va a decir que lo otro no vaya a pasar, pero sí necesitamos como pesos y contrapesos. Si solo hay un interés económico, pero entonces la academia está cada quien pensando por su lado, los centros de investigación pensando en su CEVELAC, el rector por allá solo con sus procesos porque las prácticas así lo obligan por lo lejanos que están, la Secretaría de Educación pensando que el asunto simplemente es asistencialista desde el punto de vista de recursos económicos, más no de acompañamiento, porque es que ahí es donde yo creo que hay muchas equivocaciones, que se cree que el rector que está alejado está esperando simplemente que le llegue la silla. Claro que está esperando que le llegue una silla, las condiciones tienes para trabajar, pero ese contacto con los humanos, al rector pues yo creo que la experiencia que yo tuve en la Secretaría de Educación y poder uno ir y visitar a la gente de todas las comunidades, muy bueno si uno lleva algo, claro, ¿a quién me va a chocar? Pero el contacto, el diálogo, yo creo que eso entra a jugar mucho. Entonces uno maneja la idea de que es que el asunto es de recursos, no necesariamente. Yo creo que la solidaridad y la cooperación precisamente están hechas para eso, es para mirar cómo sumamos entre todos y qué recursos adicionales a los económicos cada quien pone, porque se cree que lo único es lo económico. En estas miradas consumistas creemos que lo único de valor es la plata, y eso sé que no, eso lo es. ¿Cuánto no agradece un rector que vaya y lo visite? ¿Cuánto no agradece un rector que usted vaya y lo escuche lo que está pasando, o un maestro? Y yo creo que si desde esta apuesta solidaria y en cooperación, lo que propendemos es por eso, generar equipos de trabajo. Si estamos aislados, es muy, muy difícil afrontar esta y cualquier crisis que se nos venga. Pero si trabajamos en equipo, cosa que es bien difícil, porque yo creo que históricamente en las cámaras de comercio las empresas duran 5 años y se acaban porque no fueron capaces, no se entendieron de las dificultades grandes del ser humano para relacionarse con nosotros. De ahí la importancia nuestra de fomentar la solidaridad y la cooperación. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es que desde niño lo que estamos haciendo es un entrenamiento cognitivo simplemente. Usted no está generando significados en los muchachos y posibilitando sus encuentros. Entonces, ¿el resultado cuál es? Unas luchas individuales cada quien por su lado. Y eso lo vivimos en la institucionalidad, tanto empresarial, gubernamental, como en las instituciones educativas. Entonces yo creería que son sinergias. Es buscar canales de sinergias, caminos para mirar cómo nos articulamos, que verdaderamente le apuesten a cosas, a procesos de transformación serios. Y conecto lo otro. La academia es muy importante, porque nosotros como maestros muchas veces tenemos falencias, y es que eso no lo vamos a negar. O sea, tenemos falencias conceptuales que la academia tiene que ayudarnos a clarificarlas. Tenemos muchas lagunas, pero si la academia nos ayuda a clarificar esas lagunas, yo creo que esos son pasos. Yo creo que con lo que se hizo con el Centro de Pensamiento se dio ejemplo de que el asunto no es de plata. Se sumaron 3 universidades, publicamos 23 libros, hubo deseos de trabajar. El asunto no es de plata. Esta misma fase consumista nos hace creer que el asunto es de plata. Yo creo que el asunto no es de plata, es de cooperemos y seamos solidarios. Perfecto. Entonces vamos con la última pregunta, Gustavo. Nos la hace Naider Parias. Él es docente y estudiante de la maestría en el Tecnológico de Antioquia, otra institución hermana de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo implementar la educación solidaria en contextos vulnerables, barrios de la periferia de la ciudad de Medellín, sin que se confunda con la caridad y desviar el proceso educativo? Y creo, Gustavo, que la puedes conectar con una pregunta que es recurrente, y es cómo la pedagogía de la acción solidaria puede fortalecer procesos de participación ciudadana en el tema de víctimas del conflicto. Yo creo que ahí podrías hacernos dar esas 2 respuestas que siento que van de la mano. Entonces, te recuerdo. Sí, es que lo que pasa es que es complejo. Es complejo, pero no porque no lo hubiésemos hecho. Nosotros, con el proceso de Commons App, nos tocó atender lo que fue la población del Limonar. Recuerden, el Limonar, San Antonio de Prado, es el sitio en el cual comienzan a llevar las familias de la Iguaná y se ubican acá en San Antonio de Prado. Muy conocido por muchos de los conflictos que se han dado en la ciudad. Y nosotros pues hemos llegado a esos espacios.
mi experiencia como director en el año 99, 2000, 2001 en Aranjuez, en la terminal de Aranjuez Anillo, con los niños vulnerables de allá y con todos los desplazamientos que se dan. Pero yo creo que no es nada distinto a lo que he hablado hasta ahora. El hecho del escuchar, porque es que si yo simplemente creo que la escuela es de guardería y de entrenamiento, estoy alejado de verdaderas transformaciones. Nosotros siempre, me estoy imaginando, estoy recordando la época, digamos, en Aranjuez, con los colegas pues, que me acompañaron allá en Aranjuez, que todavía están en Comunsa muchos. Y recuerdo esas condiciones con Gloria, toda la situación que se nos daba con las bandas y los enfrentamientos que habían a todo el frente de la escuela. Entonces, cuando digo que es compleja, no es porque no lo hemos vivido, sino porque es que en eso es en lo que hemos vivido nosotros. Pedagogía de la Acción Solidaria surge de reflexionar en estos espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo creo que facilitar esos encuentros de vida en el aula, en donde lo que se favorece no es el academicismo, sino que donde se favorecen son los encuentros, yo creo que eso ayuda muchísimo. No confundir tampoco los espacios de diálogo con el desorden o con la indisciplina, que tampoco es algo que nosotros compartamos. Los que nos conocen en San Antonio de Prado saben que tenemos unas prácticas en las cuales hay unas reglas de comportamiento, y yo pienso que meter a los muchachos en unas reglas que se deben cumplir también es importante, porque el interactuar con los otros implica eso, implica conocer al otro, pero también respetar al otro. Entonces, lo digo no es porque vaya a evadir la pregunta, sino porque es que las apuestas mismas de pedagogía de la acción solidaria que vamos a seguir como trabajando fuertemente, acompañados por Formar, ojalá el Magisterio y FENSECO nos pudieran seguir acompañando también, precisamente están enfocadas hacia allá. Cómo apuestas como estas tienen total aplicación en sectores vulnerables, en poblaciones del conflicto armado, pues a mí me tocó vivir situaciones muy complejas en Segovia cuando joven, y eso es lo que a mí me ha dado siempre en la cabeza, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentarnos estos procesos? Y por eso es que echamos mano de estos principios de Owen, por eso echamos mano de la solidaridad, de la cooperación. Hemos venido planteando algunos conceptos con esos otros teóricos que les mostré al final, como la compasión, hasta dónde podemos llegar con los procesos compasivos también y de acompañamiento, que son fundamentales. Pero yo creo que la soledad en la que viven los muchachos en los sectores vulnerables, lo lejano que se sienten de esas metas que nos vende el sistema que deben ser alcanzadas, y la situación en la cual fueron colocadas en sus municipios donde vivieron, pues lo que nos llaman es mucho al diálogo y a todas las didácticas y metodologías que implican el encuentro entre las personas. Yo digo que como es tanto lo que habría que hablar sobre el tema, eso daría, Edgar, como para que en una próxima habláramos ya de cómo aplicamos nosotros todas estas apuestas de la dialéctica histórico-cultural al interior de las aulas, sin decir que son procesos acabados o que somos perfectos, porque yo creo que lo importante es tener como recuerden que estamos enmarcados en el cooperativismo, entonces lo importante es tener como esa mirada utópica de estar caminando permanentemente. En los procesos educativos de la parte de pedagogía de la acción solidaria no hay cosas acabadas, siempre estamos caminando. Y yo creo que el tener claro, como hemos tenido todas estas apuestas claras desde hace 20 años, de trabajar por los otros, de ayudar a los otros, de no estar marginados de los procesos de gobierno en la ciudad, son cosas que en la práctica nos han mostrado que de esa manera se debe actuar. Que yo te los asumiría con esos dos principios a los cuales nosotros llegamos: solidaridad y cooperación entre los compañeros de trabajo, con nuestros jefes y con nuestros estudiantes. Perfecto, Gustavo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que logramos abrir un espacio muy interesante de preguntas. Lo que sí es muy importante es que se dé la mirada, porque es que está implícito que si hay diálogo es que yo reconozco al otro, porque lo que sucede normalmente es que yo desplazo al otro. O sea, yo simplemente, lo que uno siente que sucede en los movimientos de ciudad, iba a dar como un ejemplo, pero para no oír susceptibilidades, es que se arrincona a la gente. O sea, ustedes van allá y ustedes van allá. Y como que la ciudad está clasificada por sectores de gente que es digna de hablar con ellos y gente que hay que arrinconar. Eso, cuando yo digo el diálogo y el encuentro, es eso. O sea, no es dejarlos allá,
No, y venga, precisamente los trabajos fuertes que hace Vygotsky parten de ahí, desde esa gente que usted deja de lado, no, venga, trabajemos con ellos. Recuerde que lo que les hablaba ahora de la defectología, mira, cómo arrancamos a abordar estos procesos. Y en este caso sí que tenemos que hacerlo. Venga, sentémonos, yo no sé, aquí lo que necesitaríamos es que la gente que está en el gobierno lidere, yo insisto en que el asunto no es ni que lleguen a echar cuentos, porque también le fastidia a uno mucho en las comunidades que lleguen con cuentos y promesas de cosas que nunca van a llegar, pero sí que hagan presencia con estrategias claras y conceptos claros. Y entonces, en este caso, lo que yo creo es que la situación con la gente que es desplazada es reconocerlos como ciudadanos de este mundo, como gente que comparte con nosotros y entablar esos diálogos de los cuales planteaba ahora que aplicar esos principios no es simplemente, no, es un tema teórico, no, no, es como valor y cómo estoy reconociendo yo a cada uno de los sectores de la ciudad y del departamento, qué estoy haciendo yo en el Bajo Cauca en concreto. Y no es, y yo les aseguro que el asunto no tiene que ver nada con actos de caridad muchas veces, es de llegar, porque sucede que allá muchas veces quien escucha son otro tipo de grupos. Muchas veces quien acompaña son otro tipo de grupos, no la institucionalidad. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que quitar nosotros es de creer que lo único que vale es la plata. No, esos encuentros favorecen mucho. Entonces, con poblaciones vulnerables y con la gente desplazada, el asunto es encontrémonos con ellos, porque es que siempre les hacemos el quite. Esa es la práctica normal y lo ha sido durante toda la historia. Siempre es el quite el que desplazan. ¿Cómo nos encontramos con ellos? Yo sé que no es fácil, pero eso implica ejercicios porque quien dijo, pues yo creo que todo el ejemplo que siempre se coloca de que el médico no dice que como llegó enfermo entonces no lo recibe, sino solamente recibe aliviados. No, los desafíos que tenemos en la educación precisamente son esos, no es fácil y hay que abordarlo y que tenemos que tener estrategias, pero no son estrategias de un maestro, no son estrategias de una persona o de un funcionario, son estrategias de todos juntos, son estrategias institucionales donde se cristaliza la cooperación y la solidaridad en conjunto, donde vamos a mirar cómo vamos a integrar personas desplazadas o gente vulnerable por el conflicto. Entonces, lo que yo le digo es lo que hemos hecho. Nosotros en Comunzap nos hemos movido, es en eso, nos seguimos moviendo, es en eso, hemos trabajado en el Mitú, en el Bichada, hemos trabajado en los rincones de Antioquia, acá en Medellín, en el Limonar, en el Popular 1. No se trata de que esté como hablando mucho para no dar la respuesta, sino porque es que yo creo que la problemática grave que hay hoy es cuando dejamos de lado la solidaridad y la cooperación y los confundimos con connivencia la cooperación o con simple caridad la solidaridad, sin que digamos que no tenemos que ser caritativos. Claro que es importante ser caritativos, es importante ayudar, pero más que eso, ser solidarios es lo que verdaderamente ayuda a que estas comunidades salgan adelante. Perfecto, Gustavo. No, muchísimas gracias. Como he insistido, son muchas las preguntas, pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Estamos ya 30 minutos más del espacio, entonces para ser consecuentes con el tiempo en el que convocamos a nuestras amigas y amigos. Gustavo, muchísimas gracias. Te agradecemos en nombre de la Facultad de Educación. Nos podríamos quedar acá toda la tarde hablando de un tema tan apasionante, pero sé que tú nos abrirás nuevamente espacios para conversar. Eres muy generoso como egresado también de la universidad para que avancemos, porque yo creo que, hablo personalmente, pero creo que me acompañan varios de los participantes, quedamos casi que con el índice del libro. Ya nos toca es profundizar en estos temas, entonces qué bueno y qué grato será que podamos volver a contar con tu presencia en estos espacios y en otros espacios formativos. Gustavo, muchísimas gracias y no sé si tienes alguna frase de cierre o qué quieres. No, muchísimas gracias a todos los que quedaron acá hasta el final, más todos los que nos Muy acompañaron. Yo juiciosos, creo que no se nos fue nadie, muy importante. Vamos a dejar estas memorias que les presenté para que las descarguen en www.oropardo.org. Ahí las podemos descargar, pero a partir del próximo lunes. Igual, Edgar, yo no sé si miramos y editamos el video para que también lo subamos, quitándole pues como todos estos vacíos que sintamos que pueden ayudarnos a optimizarlo y dejando pues como lo que más podamos, sí, para claro que también lo pongamos ahí en la página. Y la idea es, ahí en la misma página vamos a coordinar con María Teresa, con toda la gente de Comunzap, con el grupo Formar, para que estemos subiendo documentos que sintamos que son valiosos para que apoyen los procesos escolares.
tanto desde prácticas de cooperación, desde distintos autores, como desde algunas de las partes de las obras de Vygotsky, que yo sé que no son muy asequibles en este momento. Entonces, como para subir ahí alguna información, algunos trabajos que también tenemos en la parte de lingüística desde Volosinov, desde Bakhtin. Entonces, yo que la idea es que a partir de esta página podamos interactuar con toda la gente. Perfecto. Muchísimas gracias. No, a ti Gustavo, muchas gracias por tener tiempo. Sé que tenías una agenda complicada y te quedaste con nosotros 30 minutos de más, pero ameritaba por todas las preguntas que tenían y las inquietudes. Manuela. Vení que hay una pregunta de Edgar ahí, que están haciendo por acá por el chat, sobre la otra conferencia. Mañana sí, la conferencia de mañana. Es la red que se tiene, o sea, es la 7ª y última conferencia que se organizó con Claxo, con la Universidad de Antioquia, con la Fundación Oro Pardo, con Cliva, o sea, un grupo pues como de amigos que nos juntamos y a nivel internacional comenzamos como a mover a todo el mundo. Venga, hablemos, venga, sentémonos, venga, juntémonos. Entonces logramos hacer un trabajo de diálogo entre países. Ayer fui a Alemania y Colombia, ¿cierto, Edgar? Sí, ayer tuvimos Alemania, Colombia y Portugal. Listo, entonces mañana es el séptimo conversatorio, que sería de Suiza, África Suiza y África, mañana. Entonces va a estar Antonio Faundes, el que trabajó con Paulo Freire, el que escribe con Freire La pedagogía de la pregunta. Lo vamos a tener mañana junto con Edivan Damugravi y 2 personas de África. Sí. Igual también, Edgar, no sé dónde pueden bajar el link, dónde lo pueden mirar. Sí, también en el canal de la facultad, ya de hecho tenemos ya en el canal 5 de las 6 conferencias que van hasta el momento. Yo en un momento en el chat voy a colocar el link que los dirige. Ya. Ajá, sí, profesor, ya lo incluí, sí, señor, ya lo pueden observar ahí. Sí, como decía Gustavo, mañana vamos a tener al profesor Antonio Faundes, a la profesora Edivan Damugravi de Suiza, y vamos a tener 2 invitados muy especiales por el impacto y sobre todo porque si bien son historias que tenemos en el corazón, no son, en medio de estos eventos internacionales ha sido difícil tenerlos por los problemas de conectividad, pero lo logramos para mañana. Vamos a tener de Benin, África, a la profesora Rufin Leticia Sama, y de Chad, África, vamos a tener a Ernest Natgomi Dorobe del Ministerio de Educación. Entonces vamos a estar conversando con un tema muy sugestivo, que es más allá de la crisis, ¿qué escuela? Entonces, cordialmente invitados, cordialmente invitadas a este evento. Ya también, Manuela, si podemos, en un momento montamos el link de la inscripción para la conferencia que será mañana, 7º Conversatorio Internacional, a las 10 de la mañana estaremos allí. Muchas gracias, Gustavo, por recordarnos esa cita de mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, 10 de la mañana. Perfecto. Manuela, muchísimas gracias como siempre. A usted, profesor. A nuestros colegas de UDE Arroba, todos los que nos dan soporte, muchísimas gracias y hasta luego.